Vamos a ver hoy cómo se programa el lenguaje de contación. ¿Vale? Los comandos básicos y cómo funciona. Ya vimos el último día que el lenguaje de contactos es una evolución del lenguaje eléctrico. Por lo tanto, la primera característica que hay que tener en cuenta es estas dos líneas que veis aquí, que según el entorno pues pueden ser más o menos grandes, son las líneas de energía o las barras de energía, para que nos entendamos, el 24 voltios en cero, las dos tomas para hacer entre medias el esquema eléctrico. No poner esas líneas es un error. No es muy grave, pero visualmente no queda bien. ¿Vale? Eso es lo primero. Y entre medias lo que vamos a hacer es establecer un circuito eléctrico. O el equivalente a un circuito eléctrico en contacto. Los símbolos que utilizaremos, aquí lo que se transmite es flujo de electricidad, no de corriente. Pero al circuito, pues, se hacen cosas, y si el circuito está abierto, pues, no se hacen cosas. Esto es lo que significa. Estos son los elementos que hay. Y dentro veis que hay una parte, un color más o menos amarillo y otro color más o menos verde, que pone área de prueba y área de acción. ¿Vale? Y veis que se solapa. Quiere decir que no está definido cuánto ocupa uno, cuánto ocupa otro, y de hecho se pueden alternar. Yo no lo voy a hacer así, pero se pueden alternar. No es una práctica recomendable, sobre todo si buscamos calidad del programa. Porque si haces una cosa, luego compruebas, se puede hacer. No lo voy a hacer así, porque como os digo, por prioridad del programa. Esa es la... Y veis que pone entre comillas entradas y salidas. ¿Por qué? Porque lo habitual, pero no tiene por qué ser así, es que consultemos las entradas y escribamos en las salidas. Área de prueba significa que consulto el valor de las variables. Área de acción significa que escribo en las variables, que modifico su valor. Básicamente, en resumen, eso es lo que significa. Entre comillas, entradas y salidas porque puedo consultar el estado de una salida. Muchas veces es más cómodo que otro tipo de variables. Y teóricamente puedo escribir una entrada. Así que ya es más raro, pero teóricamente puedo escribir una entrada. Pues por algo, no tiene mucho sentido, salvo que esté haciendo pruebas o que no tengas entrada física y lo tengas que utilizar de otra manera. Por eso viene entre comillas. No quiere decir que solo hay entradas. Aquí puede haber entradas, memorias, salidas, temporizadores y otro tipo de datos. Pero básicamente eso es lo que significa. En el área de prueba y área de acción hay una serie de instrucciones básicas y las que tenéis en esta página son las booleanas. Estos elementos que tenéis aquí, los elementos básicos, son los que denominamos contactos, que son elementos de prueba. Vamos a consultar cada uno de estos elementos, va a llevar asociado una variable, esto ya vemos que llevan dos, pero eso también depende de la implementación. Cada uno de estos contactos va a llevar asociada una variable booleana. ¿Vale? Yo digo que alguno lleva dos, luego veremos. Y lo que vamos a hacer es consultar el valor de esa variable. ¿Qué es un contacto? Es un interruptor. El equivalente a un interruptor. Lleva asociada una variable booleana. Pues, está el contacto normalmente abierto, el contacto normalmente cerrado y los detectores de flanco. Los detectores de flanco realmente son bloques de función, porque tienen memoria. Lo que pasa es que en la memoria ya veremos cómo se utiliza. Si utilizamos nuestro estructurado, por ejemplo, pues tendríamos que irnos a bloques de función. En este entorno, los entornos sí que tienen instrucciones específicas para manejar. Cada uno de estos elementos lleva asociado una variable. ¿Qué significa? El contacto normalmente abierto es un interruptor normal. El contacto normalmente cerrado es lo mismo que hemos visto en los filamentos eléctricos, con sensores, con actuadores, significan lo mismo. La diferencia es que
aquí no se activan pulsando o detectando, se activan cuando una variable toma un valor concreto. El contacto normalmente abierto se cierra cuando la variable asociada toma el valor 1 o el valor true, o encendido, o en 4 voltios, o ya sabéis que lo tomamos de diferentes maneras. Y cuando la variable asociada tiene el valor 0, pues es un contacto abierto, es decir, no deja pasar corriente. El contacto normalmente cerrado, pues al inverso. Si la variable asociada tiene un valor lógico false o 0, deja pasar corriente. Si tiene un valor lógico 1, no deja pasar. Los detectores de flanco sirven, y recordad que eso lo hemos hecho en algún ejemplo, lo he comentado, para detectar solo el cambio de la variable entre 0 y 1 o entre 1 y 0. La P es de positive y la R de negative. Me sirve para detectar el paso de la señal de 0 a 1, cuando cambia de 0 a 1, y eso solo es en un ciclo de autómata. Recordad lo que era un ciclo de autómata, solo se produce durante un ciclo de autómata. Visualmente no se ve. Y contacto de detector de flanco descendente lo que hace es detecta cuando la señal pasa de 1 a 0. El flanco descendente. Y está activo solo durante un ciclo de autómata. Puede ser 1 milisegundo, 10 milisegundos, depende de lo que dure el ciclo. Ese es el tiempo que va a estar activo. ¿Y qué son las bobinas? Bueno, pues las bobinas son elementos de acción y simbolizan las dos primeras relés y las otras dos son biestables. Existe el bloque biestable como tal, pero con las otras dos se representa el biestable. ¿Qué es una bobina de relé? Se representa mediante dos paréntesis. Y una bobina de relé lo que hace es que, si le llega corriente, a la variable asociada le carga el valor 1, verdadero. Y si no le llega corriente, en la variable asociada copia el valor 0. Actúan siempre. Siempre cogen ese valor. La bobina normalmente cerrada, evidentemente justo el contrario. Si le llega corriente, pone un 0. Si no le llega corriente, pone un 1. Pone 0. Si no le llega un 1. Normalmente cerrada. Yo en programación, esta no la uso. ¿Qué son las bobinas de set y reset? Ahora lo veremos con ejemplos. Las bobinas de set y reset son bobinas, digamos, con memoria. Es el equivalente a entre las dos, sería un biestable, set reset o reset set. Entre las dos formarían un biestable. Si las combinamos adecuadamente, entonces la bobina de set, cuando le llega corriente, es decir, cuando se activa, en la variable asociada carga un 1. Cuando no le llega corriente, no hace nada. La bobina de reset, cuando llega corriente, en la variable asociada carga un 0. Cuando no le llega corriente, no hace nada. ¿Vale? Y esa es la diferencia entre esta y esta. Las bobinas de relé actúan siempre, las bobinas de set y reset solo cuando les llega un 1. Y aquí entra en juego lo que vimos en la última transparencia del tema 4. Lo de asignar a la misma variable varias veces valores. Es cuando utilicemos bobinas de este tipo. Es decir, hay que tener cuidado con ello. Bueno, este sería el ejemplo más simple. Bueno, bien, este sería uno de los ejemplos más simples. El más simple podemos quitar el contacto, siempre encendido, solo una bobina. De un esquema en el lenguaje de contactos. Las barras de potencial. Estas capturas de pantalla, veis que la barra segunda la pone más pequeña. Están cogidas del entorno que vamos a utilizar en práctica. Ese es el entorno que estamos cogiendo, pero se sigue la nomenclatura de la norma. Las dos barras de potencial, si las pones todas seguidas, me da igual, yo a veces que las pongo por comodidad. Simplemente en papel. Y aquí estoy utilizando nomenclatura direccionamiento absoluto, aunque luego en la práctica ya veremos que utilizaremos nomenclatura simbólica, es decir, los nombres que asociamos a la variable. Simplemente para que se vea
que son entradas y salidas, que es donde más afecta esta parte. La entrada pues, está conectada, por ejemplo, al pulsador. Si pulsamos, pues, según esa secuencia de tiempo, ahora vamos a ver cómo evoluciona la salida. El esquema es que aquí podemos poner contactos, podemos poner más contactos en serie en paralelo, ahora veremos. Y una bobina asociada, por ejemplo, a un motor, una válvula, un indicador luminoso, lo que sea. ¿Esto qué significa? Pues tenemos la barra de potencial, la fuente de alimentación, un interruptor y una bombilla. Ese es el esquema eléctrico, el equivalente al esquema eléctrico, que montasteis con un sensor en la práctica. Es lo mismo. Se alimenta el circuito, se pone un interruptor en la bombilla y ya está. Es el mismo esquema. ¿Cómo funciona un circuito eléctrico? Pues si quiero el interruptor, se enciende la bombilla. Si hago el interruptor, sale la bombilla. Pues esto funciona exactamente igual. Si la variable asociada tiene un 1, se cierra, se enciende lo que tengamos conectado a la salida con 0.0 y si la abro, pues se abre. Así es. ¿Qué significa? Bueno, pues que si la entrada sigue esta evolución temporal, la salida sigue esa misma evolución temporal. Con la salvedad de que, evidentemente, no es exactamente igual, hay un ligero retraso que es lo que dura un ciclo de autómata. Lee la señal y al final la actualiza. Eso entendemos que es tan pequeño que aquí pues, es muy difícil representar. Si estamos hablando de milisegundos, ahí no lo podríamos representar. Con esta salvedad, la salida seguiría la entrada, con este tipo de bobina, directamente. ¿Cómo funciona set y reset? Set y reset, fijaros que a diferencia del caso anterior, aquí he colocado dos bobinas con la misma variable. Si pongo un set y no pongo un reset, la primera vez que lo active ya no se puede apagar. Normalmente, cuando utilizamos set y reset, vamos a necesitar al menos dos. ¿Se puede poner más? Sí, las que queráis. En el caso anterior, ¿se pueden poner más? Sí. No funciona, pero se pueden poner. Ya sabréis. Igual que en el caso anterior. ¿Cuál es la diferencia? Pues esto es un poco, entre comillas, una especie de enclavamiento. Tiene memoria. Cuando active, el esquema es el mismo. Esto se llamaría una escalera. Si os fijáis, si cuando ponemos muchos, se asemeja a una escalera, sobre todo cuando solo hablamos de contactos, los daños. Si se activa la entrada I01, la salida U01 se pone a 1. Si se desactiva, esto no hace nada. Como no hace nada, no cambia su valor. Permanece a 1. Si se activa la entrada 02, pone 0. Si no se activa, no hace nada. No hace nada, no cambia, dejar el último valor que tuviera. ¿Y qué pasa si se activan las dos a la vez? Que está más arriba. El de abajo es el que se mantiene. El programa se ejecuta de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Primero ejecuta esta línea. Esta está encendida. La Q01 se pone a 1. Esta está encendida. La Q01 se pone a 0. Como las salidas se actualizan al final del ciclo, el valor que copia es el último que ha cambiado. Pero en memoria sí que ha cambiado el valor. En memoria ha cambiado el valor. Si esta es la evolución de la entrada 1.0 y esta es la evolución de la entrada 0.2, 0.2, pues sería la salida. Y vamos a obviar la salvedad del tiempo que dura el ciclo. Evidentemente siempre hay un pequeño retraso, que aquí no lo vamos a representar. Se activa la de arriba, un set, la de abajo no hace nada. Se activan las dos, la apagará. Esta la enciende, esta la apaga. Aquí lo mismo. Como está apagado, cuando llega aquí se enciende, cuando llega aquí se apaga
esta la enciende, esta la apaga, y al final, esta la enciende, esta la apaga, luego ya las dos a cero. Como ninguna hace nada porque no están activas, se queda encendida. Esa sería la evolución de la salida. Se deja, se queda encendida. Eso es lo que significa. Bueno, y esto solo simplemente es para... Voy a escribir esto mismo en texto estructurado. No vamos a utilizar texto estructurado, pero para que vean la diferencia. ¿Vale? Esta primera línea en texto estructurado se escribe de esta manera. Dos puntos iguales es el signo de asignación en texto estructurado, igual que en Pascal, tomando el nombre de Pascal. ¿Qué significa? Aquí se copia el resultado de evaluar de lo que hay a la izquierda. En este caso solo hay una variable. Pero de todo lo que hay a la izquierda se copia siempre. Hola. Disculpa. Si llegas tarde no se puede llegar así, de esta manera. Compórtate. Vale, perdón. Entras en silencio o te quedas fuera. Ok. Copia siempre el valor. En cambio, en este otro caso, ¿cómo se escribe? Bueno, aquí se puede poner 1, se puede poner true. Y en algunos entornos se puede poner set, ya que puede variar un poco. ¿Vale? Lo que significa es... Eso es la primera línea. ¿Qué significa esto? Si se da la condición, hace algo. Si no, es un if, como en cualquier otro lenguaje. Si no, no hace nada. Solo actúa si se da la condición. Y la segunda línea, de la misma manera, de manera análoga, true o false, 1 o 0, también funciona. Lo mismo. Si se da la condición, haz copia el valor. Vale. No vamos a usar este lenguaje, pero creo que aquí se ve todavía mejor que una actúa siempre y que otra no actúa. Siempre copia el valor, solo actúa si se cumple la condición. Por eso me gusta poner esto. Creo que se ve más claro la diferencia. Una bobina actúa siempre, otra solo cuando se cumple la condición. ¿Cómo funciona un detector de flanco? ¿Vale? Y esto que os voy a poner aquí está trucado, porque si no, no se vería. Vale. Está trucado, he puesto una duración para que se vea.
Fijaros que ahora aquí aparecen dos variables. En esta bobina aparecen dos variables. Esto es el entorno que utilizamos en el laboratorio, ¿vale? Si supondréis otro entorno, puede que lo representen de otra manera. El otro laboratorio, el otro autómata que visteis en automatismos, no tiene esto, porque internamente las variables ya no se guardan con un y, se guardan con 3. Para guardar el valor anterior y para detectar flancos. Eso lo quiere implementar internamente. Y hay otros entornos que se utiliza un bloque de función, ya puede cambiar. Esto es lo que tiene el entorno en el que vamos a utilizar en práctica, si es la nomenclatura que voy a utilizar. En el fondo la idea es la misma. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la variable auxiliar? Esto es una variable auxiliar. El detector de flanco es detectar cuándo pasa el flanco positivo de 0 a 1. Para saber si pasa 1, aquí solo puedo comparar el valor último que tenga. Necesito guardar el valor anterior. Entonces, en la variable auxiliar, que aquí la he identificado por M8.0, lo que se guarda es el valor de la variable en el ciclo anterior, para poder comparar. ¿Qué hace? Si I03 vale 1 y M80 vale 0, eso es un flanco. Y luego actualizo el valor de esta variable, como en el ciclo siguiente ya va a valer 1 las 2, ya no se produce un flanco. ¿Qué significa esto? Bueno. Y esta línea, o esta pequeña separación que veis ahí, simboliza o representa la duración de un ciclo de autómata. Una duración muy pequeña, la represento así para que se vea. Eso es la duración de un ciclo de autómata. ¿Qué valor toma la variable de memoria auxiliar? Pues el valor que tuviera la señal que está aquí. Aquí es una entrada, pero puede ser una memoria, puede ser una salida, puede ser cualquier variable. El valor de esa variable en el ciclo anterior. En el ciclo anterior estaba 0. En el ciclo anterior, por lo tanto, tiene 0. Ciclo por ciclo, pues aquí esta vale 1, esta vale 0, se produce el flanco. En el ciclo siguiente, el ciclo es lo que va de la línea negra hasta la línea roja. En el ciclo siguiente, de las dos están a 1, ya no se produce un flanco. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Para tener lo mismo en el segundo caso, pues, la salida va a estar activa solo durante un ciclo de autómata. 1 milisegundo, 10 milisegundos, 100 milisegundos, 1 segundo, 17 milisegundos, lo que dure el ciclo. Entre la activación de un ciclo y el siguiente. Profe, no te entendí mucho sobre cómo trabajan estos y no sé si puedes explicarlo. Pero una pregunta, Ramiro, el I0 nos lo vas a dar, ¿no? Y el M8, ¿qué es lo que nos da de ahí? Esto es un ejemplo para que veas cómo funciona. Eso luego el I0, eso es las conexiones ya las haréis vosotros, ya veremos luego cómo se conectan y las variables ya las elegís vosotros. Vale. Esto es un ejemplo, he cogido números de variables. El I0, pues yo aquí quiero conectar esto, aquí quiero conectar esto otro. Eso ya luego se elige. ¿Qué quiere decir? Pues, esto es la señal I0. El flanco quiere decir que solo queremos detectar esto, este cambio. Solo en ese momento. Y eso solo vamos a tener activo solo durante un ciclo de autómata. Recordad lo que era el ciclo de autómata. Lectura, tratamiento interno, lectura de entradas, ejecución de programa y escritura de salidas. Voy a exagerarlo, para que se vea un poco mejor. Esto es un ciclo, otro. Eso es lo que dura un ciclo de autómata. Ejecución continua no tiene por qué durar lo mismo. En este ciclo,
hasta aquí, en M80 va guardando lo que valía la señal en el ciclo anterior. Se va guardando lo que valía en el ciclo anterior. Aquí, lee en este instante, valía 0, pues sigue valiendo 0. Aquí, lee lo que valía en el instante anterior, que ha leído 0. Aquí se va a notar más exagerado, pero bueno. Y aquí lee lo que valía en el anterior, que valía 1. Pues eso es lo que valía. Y ahora el resultado. El resultado si esta vale 1 y esta vale 0, se pone 1. ¿Vale? Esto debería haberlo hecho en el anterior. Así. En este ciclo, vale 0, las dos valen 0, sigue valiendo 0. ¿Cuándo se activa? Cuando esto vale 1 y esto vale 0. Cuando la entrada, la variable asociada vale 1 y la final vale 0. Aquí, 1, 0. Por lo tanto, en este ciclo, esa señal se pone a 1. En el siguiente ciclo, está 1 y está 1. Las dos valen 1, no se activa. Puede hacer, y así sucesivamente. Solo se activa durante un ciclo de autómata, nada más. Sirve para lo que vimos, que no esté contando continuamente, que solo que le interesa el cambio, porque si la tenemos siempre activa, para algunas es mucho más de lo que nos parece. Cuando estamos programando habitualmente no se nos ocurre poner pulsos o flancos, pero cuando nos ponemos ya con los sistemas reales, veis que empezamos a poner flancos porque si no, deja de funcionar todo. Si no hacemos esto, te puedes dejar una señal activa y cuando vuelves a consultarla ya está activa. Cuando sí te interesa solo cuándo se ha producido el cambio. En la práctica luego muchas veces hay que recurrir a ellos porque si no, no funciona como esperamos. Pero, una preguntita. Es que no me ha quedado muy claro, la verdad. Entonces, nos das tú la I y la M, o sea, I y M por ejemplo, pero nosotros vamos a tener que sacar la Q. O sea, nos das el flanco de subida de la I, o sea, los flancos de la I y los flancos de la M. No, tú vas a tener que programar esto. Ya, ¿y cuándo yo sé que va a subir y cuándo yo sé que va a bajar? Depende de cómo funcione tu sistema. Vale, por lo que has dicho antes, ¿no? Estás en un contador. Vale. 1, 1, 1, 1, que la cuentas 20 veces o 5.000 veces o la cuentas solo 1. Me interesa saber cuándo entra la pieza, no cuándo está 1 o un palé. Vale. Esto os estoy enseñando cómo funciona. Lo que tú tienes que hacer es programarlo. Vale, ok. Bueno, ¿cómo se vería en el entorno de programación? Esto no es el entorno. Pero bueno, si pulso, bueno, pues aquí no funciona. Si pulso, se enciende y la salida sigue a la entrada en todo momento. Esto es, aunque son capturas de pantalla, pero es igual que se vería en el entorno. Si queréis os lo enseño. Eso es la primera línea de programa y se vería exactamente así. Si pulso, se enciende, si suelto, se apaga.
¿Cómo funciona set y reset? Lo mismo que os he enseñado antes. Si activo el set se pone a 1, si apago el set se mantiene su valor, ¿vale? Hasta que pulse el reset. Si activo los dos a la vez, pues como el reset está después, sería un reset dominante. Aquí importa mucho el orden en el que programo. El orden en el que programo afecta a cómo se comporta nuestro sistema. Porque las instrucciones se ejecutan por orden y las salidas se actualizan al final. Aunque no se actualicen al final, pasa lo mismo, porque hay que tener en cuenta que el valor que voy cargando en la variable. El flanco. Este es el que está trucado, por lo que os he dicho. Pues, da igual el tiempo que yo la tenga pulsada, que la salida solo se activa un flanco. Bueno, aquí han salido dos por los tiempos de retardo con la pantalla, ¿vale? Esto no es un flanco de autómata, estos son 100 milisegundos porque es el mínimo tiempo de refresco que aguanta el panel. ¿Vale? Entonces, ahí lo he tenido que, como os he dicho, trucarlo un poco para que se aprecie. Entonces, haga lo que haga, el tiempo que esté solo se me activa una vez, para contar una vez. Eso es lo que significa. Y esta es la más divertida. ¿Qué pasa si con bobina de relé pongo dos veces la misma variable? Cuando no se nos encienda algo en el laboratorio será por esto. Que habéis hecho esto, básicamente. ¿Qué pasa si enciendo la de arriba? La salida, que es la línea roja, no se activa. Fijaros que aquí se ha encendido, pero la siguiente línea me está diciendo que no la encienda. En memoria se ha encendido, pero en la siguiente línea la he apagado. Por lo tanto, apagada. Si enciendo la de abajo, pues sí que se enciende. Y da igual lo que haga con la de arriba. Como si no estuviera. Esta línea, si no está, hace lo mismo. El entorno. Si repito la misma variable, con bobinas de relé, la que manda la última. Con las salidas, ojo, que hay veces que esto lo hago, si uso una variable auxiliar, puede funcionarme. Pero si estoy pensando que esto van a ser salidas, no va a funcionar. Simplemente que pone a 1, pone a 0. Lo mismo que aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la apago, fijaros que aquí está 1 y aquí está 1. La he encendido. Pero cuando la apago, se mantiene a 1. Con lo cual, aunque sea la misma, puede funcionar. La apago, pero si pongo las dos, la pone a 1 y luego la pone a 0. Entonces, como voy a ir de set y reset, sí lo puedo repetir. Y normalmente siempre que pongo un set va a poner un reset porque si no, pues evidentemente no funciona. Con bobinas de este tipo sí las puedo repetir. Esto es un programa, está corriendo, no se ha quejado, pero posiblemente no funciona como yo me espere. Bueno, esto lo tenéis resuelto ahí, pero lo voy a hacer simplemente para que veáis algo que he comentado. Lo que hemos visto hasta ahora han sido ejemplos muy sencillos. Esto solo aplica cuando es una bobina de tipo relé, cuando hay un igual. Y esto es una función log. Se abre la válvula D si se da el sensor A o no se da el sensor C y todo ello no se da el sensor D. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se traduce una función lógica al lenguaje de contar? Cuando hay un igual de esta manera, lo que tenemos es una bobina de relé asociada a la variable de x. ¿Cuándo se enciende? Pues ahora empezamos a escribir lo que hay dentro de paréntesis. Dentro del paréntesis, ¿qué tenemos? Una sub que se dé a o, traducido a esquema eléctrico, esto o esto es que vaya por un camino de la corriente y que vaya por otro. Es decir, líneas en paralelo.
que se dé A o ¿cómo se pone que no se dé C? Pues un contacto normalmente cerrado. Que se dé A o que no se dé C. Y todo ello multiplicado porque no se debe. Esto y esto, recordar en neumática cómo se decía por la puerta A, era dos válvulas en serie, pues lo mismo, contacto en serie. Que no se dé B. Esa función lógica se representaría en el lenguaje de contacto de esta manera. Y así con cualquier esquema. La función lógica, todo lo compleja que queráis. Todo se hace así. Ahí lo tenéis resuelto. ¿Cómo funcionan los temporizadores? Esto ya lo vimos. Lo vimos con la norma, simplemente aquí lo que os he puesto ya es un programa del entorno de programación. Ahora os enseño cómo funcionan también con una simulación pequeña. No voy a entrar mucho en detalle, ya lo vimos, funcionan igual. Lo interesante es el esquema de la función temporal. Aquí tenéis la interfaz de la norma, la interfaz del autómata, que como veis es igual, salvo que aquí dentro aparece time. Aparece time porque depende de si usamos el 1200 o el 1500, puede ser time o LTime, simplemente. Pero es una variable de tipo tiempo, lo que aparece. Aquí ya veis que lo hemos configurado con 5400 milisegundos y con la entrada 8.1 es la entrada de habilitación que va a activar una salida. ¿Cómo? Pues siguiendo esa secuencia. ¿Qué es TP? ¿Qué acelera? Pues un pulso. Ahora no sé. Vamos a ver los tres y ahora vamos a ver esto. Son iguales. Recargado la conexión. Bueno, fijaros que lo único que ha cambiado es que aquí pone teor. El esquema es el mismo, bueno, y las variables y el tiempo que lo he puesto de manera distinta. Lo único que ha cambiado es que aquí pone teor. Internamente el temporizador es el mismo y se puede cambiar. Simplemente cambiamos el modo de funcionamiento. Es parecido al temporizador de tiempo que dije que traje, que tenía 11. Pues aquí hay 3. Es la diferencia. ¿Cómo funciona? Igual. Cuando se activa la entrada, comienza a contar. Y cuando ha transcurrido el tiempo, se activa la salida. Y lo mismo con el retardo a la desconexión. ¿Qué ha cambiado? Pues que aquí pone teor. Cuando tenéis que dibujar un temporizador, tenéis que dibujar este esquema. Las dos entradas, las dos salidas, conectarlas, configurar el valor del temporizador, es decir, el valor de tipo de preselección, qué tiempo ponemos y decirle qué tipo. No poner el tipo está mal. Hay otra cosa que no os he comentado. Fijaros que aquí pone tanto por ciento de B. ¿Vale? Tanto por ciento os dije que era una variable. El temporizador es una variable también. Lo único que es una variable especial que se guarda en un DB, que es un data block. En otros entornos se configura de manera diferente. Aquí se configura como data block. No vamos a entrar en detalles lo que hay dentro. Lo que hay dentro básicamente son todas las señales que tiene. Y es un bloque de datos porque tiene que guardar qué tiempo tiene de preselección y qué tiempo lleva a transcurrir. Los guardan en memoria. Y eso simplemente para reservar memoria para guardar esa variable. En el programa de automata que usáis en automatismo, por ejemplo, los temporizadores tienen una zona específica y los temporizadores tienen una zona específica. Se llaman tanto por ciento TMs y tanto por ciento C. Así son DBs todos. Y es una variable que es una variable de tipo registro. Luego se puede acceder a cada uno de los campos del temporizador. Ya os enseñaré más adelante cómo se hace. Y esto que pone aquí, ese timer, -0, -db, es el nombre simbólico.
cuando decimos tabla de variables, pues como esto es una variable, también se le puede dar un nombre simbólico. De hecho, cuando pongan los temporizadores T1, T2, es lo que pondré aquí. Porque luego solo podría acceder. Eso es el nombre. Igual, le podéis dar el nombre que queráis. Igual que para cualquier variable, nombre simbólico. Y una preguntita, el ET, ¿por qué no ponen puntos suspensivos? O sea, el PT, vale, lo entiendo, porque ahí pones un Porque no he colocado ninguna variable ahí. Pues ahí dice que ahí puedes colocar una variable, pero no la he utilizado en este caso. O sea, puedes colocar dos variables de tiempo. Sí. Una Una para cargar el valor. De hecho, aquí no es una variable, esto es una constante. Vale. Pero puedo colocar una variable. Y ahí lo que puedo colocar es una variable y el valor actual cargarlo en una variable y luego leer en esa variable. Puedo leer directamente la ET, que es ictimer0db.et, es eso, es como en una estructura de un registro Pascal. Puedo leer directamente esa variable o puedo copiarla en una variable. Si voy a utilizar esa variable en otro sitio, suele ser más cómodo cargar el valor en una variable. Vale. Eso lo veis. Se configura con el nombre y el tipo, y luego las variables, lo que te pones. Y se configura también poniendo el tiempo de preselección, que puede ser una constante o una variable. Para que veáis cómo funciona, pues aquí tenéis lo mismo. Este es, si hubiera colocado una variable, aquí vería el tiempo que está transcurriendo, un TP, y aquí tenemos cuándo se va a encender el LED 5, y esta es una variable tipo tiempo que va evolucionando. Es que aquí he puesto t.et, básicamente porque dice timer TP no me cabía aquí. Entonces, si pulso, veis que empieza a contar, y cuando llega al valor de preselección, apaga la salida. Entonces, va a encender la salida, en este caso, durante 5 segundos. Si mantengo pulsada la entrada durante más tiempo, da igual. A los 5 segundos me la apaga la salida. Y lo mismo, puedo hacer lo que quiera. Una vez que la he pulsado, me da igual lo que haga, 5 segundos. Simplemente. ¿Veis aquí cómo va a saltitos? De 100 en 100. Donde pille el empiece. Y como os he dicho, tiempo real, aquí lo mínimo que le puedo poner de refresco son 100 milisegundos. Por eso va de 100 en 100. Y el número de décima que aparezca, pues depende de dónde haya pillado el empiece a la hora de coger los datos. Pero es lo mínimo que se puede poner. Es lo mínimo que se puede hacer el refresco. ¿No es memorizado? Pues así funciona un TP. ¿Cómo funciona un TO? Pues ves que el esquema es el mismo. He puesto un LED distinto porque si no, como está todo en el mismo programa, no funcionaría. Por eso veis que van cambiando. El pulsador sí que podía dejar el mismo, pero esta salida la voy cambiando porque está todo en el mismo programa. Lo que os he comentado antes, si pusiera la misma, pues no me funcionaría. Igual, lo único que ha cambiado es el TEON. Pues si pulso, empieza a contar y si suelto, se resetea y no llega a activar la salida. Entonces, en el TEON hay que mantener activa la salida durante todo el tiempo. Y cuando ha terminado de contar, pues activa la salida. Cuando ha llegado al valor de preselección. Cuando libero la entrada, se resetea el temporizador y se resetea la salida. En este caso, hay que mantenerla pulsada. El TO era con pulsar una vez, ¿no? El TEO no lo hemos visto todavía, es el de después. El TP. El TP da igual lo que hagas, una vez que lo pulsas se activa y ya está, y se memoriza. En este caso, si no llegas hasta el final, pues no cuenta. Y el TOFF, ¿qué es lo que hace? Pues, en cuanto pulso, fijaros que se ha encendido la salida. Nada más pulsar se ha encendido. ¿Cuándo empieza la cuenta? Con flanco de bajada. Cuando se apaga la entrada, comienza a contar y cuando termina la cuenta, apaga la salida. Un tiempo después. Vuelvo a pulsar, se resetea
y activa la salida, empieza a contar y si vuelvo a pulsar antes de que termine la cuenta, se resetea y no llega a activar, a desactivar la salida. Ocurre lo mismo que con el T-on. Hay que mantener la salida en el valor especificado. Si no, pues, no llega al valor que queremos. Se activa con flanco de bajada. Y con los contadores ocurre lo mismo. Tampoco se ha puesto nada distinto, simplemente comparar lo que vimos en la norma y cómo es la interfaz que tenemos aquí. ¿Vale? La que vamos a utilizar. ¿Qué cambia? Pues que esto no aparece, pero sí funciona con flanco. No aparece este símbolo, pero sí que funciona con flanco. Solo cuenta cuando se produce un flanco. Ahora lo veremos también. Y aquí tenéis el ascendente descendente, veis que se llaman igual, y aquí aparece I. ¿Por qué aparece I? Por defecto es IN, pero puedes poner SORIN, RONIN, distintos tipos de enteros. Se pueden poner. Y lo mismo con el contador ascendente-descendente. Lo que cambia es que aquí tenemos TTUD y lo que cambia también, fijaros que aquí pone Q y QD. ¿Vale? En los otros dos casos anteriores solo ponía Q. Realmente es Q y QD, porque es el mismo temporizador. En este entorno, cuando estamos programando, aquí se le puede cambiar el tipo de temporizador. Es el mismo, lo único que elegimos una interfaz u otro. Dependiendo del tipo que queramos, pues más o menos variables. ¿Eso por qué es importante? Porque si queremos hacer a estos bits, igual que antes, fijaros que pone db2 en este caso. Es una variable. Tanto por ciento db es una variable y aquí es el IC counter 0 db es el nombre que le he puesto a la variable. Simplemente no he cambiado el que pone por defecto. El contador 0 es una variable tipo IC counter. No es un entero, es una variable tipo contador. Igual que el temporizador no es una variable tipo tiempo, es una variable tipo temporizador. ¿Vale? En este caso, esto no es una variable tipo tiempo, la variable tipo tiempo es PT y ET. El temporizador es una variable que tiene dos de estas y un par de llamas tiene internamente. Es una variable tipo estructura, tipo registro. Y lo mismo con el contador. El valor actual esta sería QD y esta sería Q. Si queremos acceder desde fuera, se puede acceder al valor actual igual que antes. IC counter 0db.cv y puedo hacer el valor actual o puedo copiar aquí a la derecha un valor en esa variable para luego cargar. Esto no sé si es, pero luego ya lo veré. Bueno, lo mismo. ¿Cómo funcionan los contadores? Pues el contador ascendente, aquí no he puesto el código completo, bueno, cabía. Tiene la entrada cuenta ascendente, la entrada R, PV lo he marcado aquí como una línea continua, eso es el valor de preselección, que en este caso vale 4. ¿Vale? Simplemente para que veáis lo que hace. Y aquí, pues CV, el valor actual, que se podía haber cargado en una variable. Pues cada vez que le doy a CEU, se incrementa en 1. Da igual el tiempo que esté activo, solo incrementa en 1. Le puedo dar. Y cuando llega al valor de preselección, pues activa la salida. Cuando el contador CV es igual a PV, pues se activa la salida. ¿Para qué sirve el reset? Pues si hago un reset, aquí no hace falta flanco, pues se pone a 0. CU incrementa en 1, incrementa en 1. Da igual el tiempo que esté activado, solo cuenta una vez. Llega a 4, ¿y qué pasa si vuelvo a darle CU?
pues vale 5, vale 6, vale 7, vale 8, vale 9. Sigue aumentando. No quiere decir que pare ahí. En el valor de preselección no quiere decir que pare. Quiere decir que a partir que cuando el valor de actual es mayor o igual que el valor de preselección, se enciende la salida, nada más. Pero puede seguir. Para eso está el reset. Si quiero dejarlo listo para volver a contar, pues un reset. Pero si no, seguiría contando. ¿Qué pasa con el contador descendente? Pues algo parecido. Ahora está en 0 y vemos que la salida está a 1, porque la salida se pone a 1 cuando el valor actual es menor o igual que 0. Entonces, en un contador descendente lo primero que se suele hacer es, ¿desde dónde quiero que empiece a contar? Pues para eso está LD, logat, que carga el valor de preselección y el valor actual. ¿Veis que ahora vale 4? Como ahora vale 4, esto ya no es 0, pues la salida se apaga. Entonces, cada vez que active un flanco, da igual la duración que sea, cada vez que le llega un flanco en la entrada CD, descuenta 1. Y cuando llega a 0, se activa la salida. Con load vuelvo a cargar la cuenta, lo mismo. Es esta, que me lío. Y pues llega a 0, se activa. ¿Y qué pasa si llega otro flanco descendente? Pues sigue contando. Cuenta y se activa la salida si es menor o igual que 0. ¿Qué pasa si he definido un entero sin signo? Pues la verdad es que en este autómata no lo he probado. En el otro que hay, en el que eso tiene automatismos, volvería por el valor máximo, 65.000 y pico. Aquí no lo he probado, no sé lo que saldría, pero supongo que haría eso. Si es un entero sin signo. O sea, cuando llega a 0, vuelve hacia arriba del todo, ¿no? Si es positivo, en este autómata no lo he probado, tendría que comprobarlo, no lo he comprobado. Pero si subiera al 65.000 y algo, o sea, se pondría a 1. O sea, contaría como que ha pasado el flanco PV. Sí, pero simplemente se pondría ese valor y como ya no es menor o igual que 0, seguramente la salida no se activaría. No lo he probado, no lo sé. Ya digo que esa parte no la he probado. No voy a probarla ahora. Esa parte no la he probado. Ahí me estoy. Luego veremos cómo se utiliza. ¿Qué es este tipo de contactos que veis aquí? Los contactos normales que hemos visto son para trabajar con variables booleanas. Pero ¿qué pasa si tenemos variables no booleanas? ¿Cómo comparar si el número de piezas es mayor que 7, el tiempo transcurrido es menor que 20 segundos? Pues para eso está el comparador, que en este entorno, y esto ya sí que estoy utilizando nomenclatura de este entorno, se utiliza de esta manera. Aparece un contacto y dentro aparece el símbolo de comparación o el operador de comparación que haya elegido, los 6 típicos que hay, el mayor, mayor igual, igual, menor o distinto, cualquiera de ellos, y el tipo de variable que estoy comparando. ¿Vale? El tipo de variable, pues, si pongo una aquí ya me la dije automáticamente. El entorno. Repito, esto ya es específico del entorno. Aquí que estaría comparando, pues la entrada in 1 con la entrada in 2 a igualdad y son variables de tipo byte, 8 bits. Puedo comparar enteros cortos, variables de tipo tiempo, variables reales, o multitud de variables o de tipo de variables según. Un ejemplo, pues estoy comparando el valor de la memoria MW5 a igualdad, que es una palabra, con una constante de 250. Si MW5 es igual a 250, esto funciona, el resultado es verdadero, funciona como un contacto, deja pasar corriente. Si la condición es falsa, no deja pasar corriente. Es así de sencillo. Simplemente
¿Qué comparo con qué? Y el tipo pues, lo pone automáticamente en el entorno, si lo escribimos a mano, pues depende de lo que esté utilizando. Esto es para leer o comparar variables no booleanas. ¿Vale? Utilizaremos habitualmente las booleanas porque nos estamos basando en ese tipo de entorno. Para escribir en variables booleanas, pues hay un montón de funciones. He puesto la genérica, que esta es de este entorno, repito, lo que llama calculadora. Simplemente aquí elijo el número de entradas que quiera poner. Y internamente, pues, la operación que quiero hacer. En este caso es la primera más la segunda dividida entre la tercera. En este caso sería hacer la media de las dos. Y el resultado lo guardo en la variable de salida que quiero. ¿Que quiero sumar dos variables? Pues hay una función que se llama AR. ¿Que quiero restar? Sub. ¿Que quiero dividir? Pues div. ¿Que quiero incrementar? Pues sí. ¿Que quiero simplemente copiarlo? Pues la función move. Hay multitud de funciones predefinidas. En la lista que vimos, pues creo que están casi todas, y hay algunas más. Y luego hay funciones más avanzadas que no vamos a entrar en detalles de ellas. Simplemente para hacer asignaciones, para hacer llamadas a funciones. Aquí tenéis lo que os he comentado. Funciones matemáticas para hacer cálculos, conversiones de escala, etc. Si necesitáis alguna, pues ya, quizás manual, la que necesitéis, no voy a entrar en detalles de ellas. Bueno, pues, visto esto, vamos a ver cómo se programa un diagrama de estados. Para programar un diagrama de estados, el diagrama de estados, ya tenemos la variable de la tabla de entradas y salidas, como vimos, y lo que hay que hacer es ahora asignar la tabla de estados. ¿Qué es la tabla de estados? Pues a cada estado le vamos a asignar una variable de memoria, tanto por %m y, en este caso, aquí hay un poco ejemplo, la 2.5 y la 2.6. A cada estado se le asigna una variable de memoria. En la tabla de variables, aunque normalmente solo pido las entradas y salidas, porque es la que hay que conectar, pero esta también la necesitamos y ya veremos que se escribe en el mismo sitio. Luego hay que programar 4 bloques, aunque en algunos ejemplos veremos que solo hay 3, porque son muy sencillos y no incluyen el tercero. Los 4 bloques, si os fijáis, son muy parecidos o siguen la misma estructura que el funcionamiento del autómata. Tratamiento interno, lectura de entradas, ejecución de programa y escritura de salidas. Pues aquí tenemos el primero, inicialización. Es una especie de tratamiento interno, simplemente es que cuando arrancamos, ¿cuál es el estado inicial? ¿Por dónde queremos empezar? Y esto hay varias formas de hacerlo. Lo vamos a hacer por programa, ¿vale? Normalmente no se haría así, sino que utilizaríamos los recursos del entorno. Cada uno pues lo implementa de una manera diferente. Hay bloques que se ejecutan al arrancar, como ya vimos. Hay bits que se ponen a uno al arrancar. Pues podemos utilizarlos para definir esa parte. O para definir el estado inicial. Aquí lo vamos a hacer por programa y esto vale genérico para cualquier autómata. Pero lo habitual es que esto no lo hagamos, no se haga así, sino que se recurra a las características del equipo con el que estemos trabajando. Luego está la lógica de entrada. Lectura de entrada, lógica de entrada. ¿Qué significa? Un tratamiento previo antes de utilizar los valores de las entradas. Aquí ya veremos que va a ser memorizar algún valor, algo por el estilo, aunque puede ser pues, para hacer un escalado de variables, conectamos con variables analógicas, alguna conversión, algún cálculo previo con las entradas. Aquí también podemos poner los temporizadores y contadores. Sobre todo cuando veamos grafe veremos que lo ponemos ahí los contadores. Es otra alternativa. Se puede trabajar ahí con él. Luego están las transiciones entre estados. Las transiciones entre estados es especificar todas las flechas. Cada flecha que ponemos en un diagrama de estados hay que programarla, si no la programamos nunca se cumple. Y cada flecha simboliza cómo pasar de un estado a otro. Todas se programan igual, bueno, entre comillas. Luego cuando hay temporizadores y contadores ya veremos que hay otras cosas que aparecen por ahí en medio.
¿Cómo se programa una transición? Pues aquí está resumido para este caso concreto. Para que se dé la transición, lo primero tiene que estar activo el estado. Si está activo el estado, se puede dar la transición. Si no está activo, no se puede dar. Y para que se dé la transición y cambiemos el estado, tiene que estar activo el estado y tiene que cumplirse la función lógica asociada. La función lógica asociada tiene que valer 1. ¿Eso cómo se representa? Pues si está activo el estado y, pues en serie, la función lógica asociada. Aquí es una E, pero aquí en serie con el estado, toda la condición que tengamos ahí. Todas así. Y si está activo el estado y se cumple la condición lógica, hay que cambiar de estado. ¿Qué consiste en cambiar de estado? Cada variable va a representar el estado activo. Mejor dicho, va a representar un estado. Solo puede haber una de estas activa a la vez. Una N. ¿Qué significa? Que esté activo un estado, que la variable asociada valga 1. ¿Cuándo cómo se cambia de estado? Para cambiar de estado hay que desactivar M25 y activar M26. Si está activo M25 y se cumple la condición lógica, desactivamos M25 y activamos M26. Yo la suelo poner en paralelo, se puede poner en serie. ¿Vale? La norma lo permite, pero por ejemplo, el autómata que es un automatismo no lo permite. Se puede poner en serie, yo la suelo poner en paralelo, porque como una de las cuestiones que busco es que se entienda el programa, claridad del programa. En serie, el entorno ocupa menos y cuando las transiciones son sencillas, pues no da lo mismo. Desactivar uno y activar otro. Y me da igual el orden en que lo pongáis. Activar, desactivar. Se ejecutan las dos cosas y ya está. Si está bien programado, da igual. Si no, no da igual. Ya sabes. Si está mal hecho el diagrama de estado, digo. Si ponéis un autobucle y la ponéis al revés, se apagaría el estado. Porque se apagaría y se apaga. Bueno, se tiene que apagar el mismo estado. Así con todas, hay que programar todas. Y por último, estaría el último bloque, que es la lógica de salida. Un bloque en el que gestionamos las salidas. ¿Se pueden programar entre medios? Sí. ¿Por qué al final? Pues el autómata funciona así. Las salidas van a estar, no se activan hasta que termine todo, pues las pongo todas al final y lo tengo todo más controlado. Esto, o esta estructura simplemente es una programación sistemática. ¿Qué significa esto? Que una vez hecho el diagrama de estados, traducirlo a esto es simplemente ir copiando. Es una traducción, pero esa prácticamente no hay que pensar nada, es muy mecánica. Esto, pues hago esto, esto hago esto, esto hago esto y ya está. Todo sistema. Bien hecho el diagrama de estados, esto ya un poco tedioso porque hay que escribir muchas cosas y con simbolitos gráficos y demás. En texto estructurado es peor, porque hay que escribir texto y los bloques de funciones se manejan peor. Lo otro es más sencillo. Pero bien hecho el diagrama de estados, esto es relativamente sencillo, porque es sistemático, es muy metódico. Hay que ir paso a paso y ya está. Así. Bueno, aquí tenéis un ejemplo muy simple que ya vimos y luego voy a intentar desarrollar el otro un poquito más complejo que incluye todo. Este ejemplo es muy sencillo. Tenemos la tabla de entradas asociadas ya a las variables, la tabla de salidas. Recordar que cuando hicimos los primeros diagramas solo teníamos la lista, solo aparecía M y B. La tabla ya incluye la nomenclatura absoluta, las dos cosas, y la tabla de estados, que es igual, y se utiliza de la misma manera. ¿Cómo se programa? Ya está, no va al revés. Bueno, lo tenéis ahí. Este no lo voy a hacer. Creo que no merece la pena. Pero sí que les voy a poner aquí los dos para que se vea mejor.
Es un ejemplo muy simple, por eso no creo que merezca la pena hacerlo pasar. La inicialización, aquí no tiene lógica de entrada, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo. La inicialización en qué consiste. Inicialmente queremos que esté activo este estado. Inicialmente, cuando arrancamos el equipo, todas las variables valen 0. En memoria. Si todas valen 0, hay que poner una 1. ¿Cómo es la inicialización por programa? Si no está activo el estado inicial, y el del movimiento a la derecha y el movimiento a la izquierda, es que no hay ningún activo. Eso solo se produce al arrancar. Activo el inicial. ¿Cuál es el problema? Si tengo 200 estados, que salida son 200 variables. Cuando hay muchos, empieza a ser incómodo. Hay otras técnicas que ya os contaré algunas. Puedes ahorrar. ¿Y la lógica secuencial qué es? Pues ya ir paso a paso cada una de las líneas. Pasar de R a D. Pues, ¿qué se tiene que dar? Lo primero, que esté activo M00. Que se dé M, que está conectado a la I0.0, pues si está activo el estado y si hemos pulsado marcha, activamos el siguiente y desactivamos la otra. De D a I, pues lo mismo, que esté activo D, que se dé B, activamos a izquierda, desactivamos derecha. Y vuelta inicial. Todas así. ¿Que hay 200? Con 200, recto. No os asustéis, no vamos a tener más que como mucho 10 o 15 transiciones en los ejercicios de clase. ¿Y cómo se pone la lógica de salida? Este ejemplo no es representativo. La lógica de salida lo que significa es, o cómo se pone es, que la salida 0,0, movimiento hacia la derecha, va a estar activo en el estado D, y que la salida 0,1 va a estar activo en el estado I. Ya digo que este ejemplo no es representativo porque es muy simple. Vamos a ver el otro que tenéis aquí. ¿Os acordáis de él? Bueno, lo primero, tabla de variables. Aquí os he puesto la salida que tuvimos el otro día y estas son las variables según las colocadas. Ahora el programa lo voy a hacer con estos bloques. Una vez que hemos hecho esto, hemos asignado la tabla de variables para ver cómo queda. Pues aquí veis que han cambiado, ya no se llaman tanto por ciento. Para que veáis lo que significa, simplemente lo he puesto. Poner la tabla de variables, ahí las tenéis. ¿Dónde está conectado? ¿Dónde hay que conectar cada uno? Simple. Entonces, la tabla de variables nos sirve para eso, para saber dónde tengo que conectar, la tabla de entradas y salidas. ¿Dónde tengo que conectar mis dispositivos físicos? ¿A qué entrada y salida del autómata? Si utilizamos el otro autómata, pues igual. Si utilizamos el otro autómata, pues tendríamos esta configuración de entradas y salidas. Como os he dicho, estas son las que tiene físicas, estas son las que están cableadas al doble. Según está hecho, el programa es el mismo para los dos autómatas. Y el programa también valdría para que uséis en automatismo, salvo que hay que cambiar la tabla de entradas y salidas. Porque las direcciones son distintas, las entradas y salidas. Y las memorias se nombran distintas. Pero cambiando esas tablas, el programa sería el mismo. El programa, ¿vale? Para prácticamente cualquier autómata. Bueno. Aquí simplemente os he puesto la tabla un poco más completa. La tabla más completa debería incluir pues, esta fila, esta columna, perdón, porque la de tipo de ¿por qué no la suelo poner? Porque todas estas variables que pongo aquí son booleanas, no estamos utilizando otro tipo de variables. Por eso habitualmente no la pongo, porque son todas booleanas. Para ahorrar escribir. Y esta de la derecha, ¿para qué sirve? Pues porque muchas veces aquí los nombres son demasiado compactos para que quepa todo, se vea bien en el diagrama, pues para saber qué es cada cosa.
Ayer, hace un par de semanas, estábamos trabajando con la célula y este sensor, ¿dónde está? No lo encontraba, solo había que ver aquí, decía dónde estaba. El sensor de arriba del cilindro tal. Ahí buscaré. Tiene que estar ahí. Para eso sí. Habitualmente la que ponga son nombre y dirección absoluta, que es la que tengo que conectar. Porque booleano van a ser prácticamente todas, no vamos a usar las analógicas, salvo que alguien quiera probar alguna cosilla por ahí. Y el comentario, pues muchas veces, esto suele ser suficientemente explicativo. Si hay alguna duda, pues es la tabla de variables completas. El diagrama de estados lo tenéis aquí. Está animado. Vale, ya lo hicimos, no lo voy a repetir. Porque no va a ser. Este ya lo vimos, ¿vale? Salvo los nombres, que pueden ser otros, pero ese es el diagrama de estados que vimos. Y ahí he añadido pues, lo que sería la tabla de estados, ¿vale? Pero yo voy a utilizar nomenclatura simbólica. Entonces, esto sería igual la tabla de estados, ¿vale? Bueno. Y ahora lo tenéis hecho, pero lo voy a hacer para que veáis cómo se hace paso a paso. No sé de poner. Vale. Bueno, luego si me hacen falta más las copias. Bueno, como os digo, lo tenéis ya resuelto, pero lo voy a resolver paso a paso para que veáis el procedimiento. En estos casos os interesa más ver cómo se hace que ver el resultado, para que entendáis cuál es el proceso a seguir. Esto es como se escriben los comentarios según la norma, que son parecidos al C, paréntesis asterisco, asterisco, paréntesis, simplemente es un comentario. En el entorno es más fácil, hay una casilla que pone comentario. Lo primero es decir qué estado está activo. Por programa, pues, tenemos estos estados, y repito, que son los nombres simbólicos, no la dirección absoluta. Pues, si no está inicio, no está activo inicio, no está activo llenar, y no está activo dosificar, y no está activo mezclar, y no está activo vaciar, activo inicio. Este ejemplo no tiene lógica de entrada, bueno, lo podría tener, pero no lo voy a poner, luego lo comento. Así que vamos a poner directamente las transiciones o lógica secuencial, lo llamaré distintamente. Suelo ir por orden. Aquí sí que hay que tener cuidado, el orden afecta. Por ejemplo, si se pueden dar dos transiciones a la vez, la que dibuje primero, la que escriba primero, es la que se ejecutará primero, por lo tanto será preferente. Si se dan las dos a la vez, la que escriba primero, por ese caminito. Es una forma de elegir por qué camino tengo que ir. ¿Cuál explico primero? Aunque tenga dos transiciones que se puedan dar a la vez, si he programado con cuidado,
puede funcionar perfectamente. Pero hay que tener cuidado, a lo mejor mutuamente excluyente ya garantía total. La primera transición, pues, esta es muy sencilla. Si está activo en estado inicial y actúo sobre el pulsador, pues tengo que activar llenar y desactivar el inicio. ¿Qué pongo primero, el set o el reset? Da igual. Lo que sí suelo, si empiezo con set reset, siempre mantener ese. Si empiezo con reset set, pues siempre mantener la misma por que sea más uniforme, pero da igual. Y como os he dicho, se puede poner en serie, que la pongo en paralelo, pues será. La siguiente es con el sensor de L máximo. Y está activo llenar. Y se da L máximo. Hay que activar dosificar y desactivar. Cuando son en solo contactos, pues las transiciones son así de sencillas. Las siguientes transiciones aquí ya aparece algo raro, entre comillas. Hay temporizadores. ¿Y eso cómo lo pongo? Es un temporizador, ¿no? Este le he llamado T1, pues T1. Y como es el primer bloque que pongo, pues el desabloco. Es un temporizador asociado al estado dosificado. T-ON, T-OFF, TP. Una de las ventajas de programar en diagrama de estados es que aquí todos los temporizadores son siempre iguales. No hay que pensarse cuál hay que poner. Y en un diagrama de estados es un T-ON. Si no ponéis time, no pasa nada. Este es el principio del autómata y es el que vamos a utilizar habitualmente. Y ahora, ¿cómo se activa? Ya veremos que esto es parecido a cuando programamos en Graph en dosificar. Se activa en dosificar. Queremos que este estado esté activo 10 segundos y a los 10 segundos lo apago. Aunque parezca que es un retardo a la desconexión, es un retardo a la conexión del estado siguiente. Va a estar activo en este estado hasta que tenga que activar el siguiente. Pues esos son teorías. Esto podría colocarlo tal y como está, salvo por una cosita que se me ha olvidado. 10S, 10 segundos. Lo configuro como constante y os enseñaré a cambiarlo, ponerlo como variable. Creo que no por práctica. Tal y como está, eso lo podría poner en la lógica de entrada. Y luego escribir una transición utilizando el valor actual o el valor de salida del temporizador. Lo que pasa es que con temporizadores aquí esto es mucho más cómodo ponerlo aquí, activo menos, básicamente. ¿Cuándo se activa la salida?
Cuando esto está en estado activo, 10 segundos. Y como esto está activo en estado de dosificar, no me hace falta realmente poner el estado. Esto de la izquierda se puede poner solo, como os he dicho, y eso es la gestión del temporizador. No son acciones realmente, yo estoy activando desactivando. Y la transición empieza aquí. ¿Vale? Si quisiera ser coherente, podría poner aquí que se dé el estado. Pero ese temporizador solo está asociado a ese estado. Con lo cual no haría falta. Eso solo es así. El siguiente es igual. Otro temporizador. El T2. Y tiempo de presurización, 2 minutos. Pues T, 2 minutos. El C almohadilla, el entorno lo pone automáticamente. Simplemente lo pongo para indicar que es una variable de tipo tiempo. 2M, 120S, ojo. Si no ponéis unidades, por defecto son milisegundos. Vale, y si utilizamos el 1500, pues no sé si por defecto son microsegundos. Ese no me acuerdo. Como tengo esa línea, control C, control V y ya está. Y ya está liado. Si hacéis control C, control V, copiáis el mismo bloque de datos. ¿Vale? No se puede hacer eso. Bueno, se puede hacer si queréis que no funcione. Así que, olvidaos de control C, control V. Con temporizadores, con bloque de función no hay. Hay que insertar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque copiarías el mismo bloque de datos y cada uno guarda los datos en bloques distintos, son temporizadores distintos. sí, pero si luego los renombras. No te vale porque tú renombras el bloque, pero no has insertado uno nuevo. Ah, ya. Bueno, nos quedan las dos de abajo, que llevan asociado un contador. Pues si llevan asociado un contador, habrá que poner un contador. Aquí voy a poner el nombre más largo, C. T suelo poner T1, T2, T3 porque solo más de uno, y en contadores, como casi siempre solo uso uno, pues C. Es un nombre, podéis poner el nombre lo largo que queráis. Ahora veréis por qué no lo pongo más largo. Aparte por escribirme, básica. ¿Y de qué tipo? CTU, CTD o CTUD. ¿Ascendente, descendente o ascendente, descendente? Ascendente. Bueno, también lleva un bloque de datos, pues me llevo con el 3. Da igual, cualquier temporizador vale, hay que contar 10 veces, vale cualquiera. Este es el más fácil, pero valdría cualquiera. Como hemos puesto dónde incrementamos y dónde reseteamos aquí, pues es mucho más fácil. Ya está puesto. ¿Dónde se incrementa la cuenta? En vaciar.
¿Dónde se resetea? El inicio. ¿Hasta cuándo hay que contar? Hasta 10. Eso podría ir a la lógica de entrada, según está también. Eso lo podríamos poner en la lógica de entrada, de hecho en Grafca lo tenemos así. En la lógica de entrada. Aquí lo que vamos a aprovechar alguna salida para programarlo. Aquí he puesto solo un contacto, aquí he puesto solo la variable, puedo poner una red de contactos si la condición es más compleja, ¿vale? Aquí por esto es un ejemplo muy sencillo, pero aquí puede ser vaciar y que esté otra cosa, la red de contactos que quiera, ahí puedo poner. Son ejemplos simples, si solo es una variable, y si solo es una variable, esto ocupa menos y ya está, pero se puede poner un contacto también, o la red que sea. Esto es la gestión del contador. Acciones, cuándo activarlo, cuándo resetearlo, configurarlo y ya está. Todavía no he empezado con las transiciones, ahora es cuando empiezo con las transiciones. Vamos a empezar por la de la izquierda, que es más fácil. Porque tengo una salida que me vale. C igual a 10. C igual a 10, ¿dónde está ahí conectado? CV. ¿Qué salida se activa cuando el contador es mayor o igual que 10? Q. De hecho, en CV solo se puede poner una variable. Q es la salida que se activa cuando el valor del contador es mayor o igual que 10. La transición que me dice, y aquí sí que lo pongo, que esté activo o vaciado, que esté activo ese estado. En este ejemplo no me haría falta, pero el contador, fijaros que se resetea en uno, se activa en otro, interviene en varios estados. De hecho, en algún ejemplo lo podría incluso implementado aquí. En muchos casos funcionaría sin ponerlo, pero para evitarme problemas, pues está bien. La transición es que esté activo o vaciado, que C sea igual a 10, que eso ya está puesto ahí, y que no se dé el mínimo. Que no se dé el mínimo. Estaba ahí. Que la transición, que esté activo el estado, que no se dé el mínimo y que el contador sea mayor o igual que 10. Bueno, igual a 10. Esta condición. Voy de inicio y desactivo vacío. La transición es solo esta parte. La parte de la izquierda es gestión del contador. La transición está ahí. ¿Y dónde pongo la otra? No me quedan más salidas. En la CV es un valor numérico. No puedo poner una red de contactos. Después de vaciar. Pues haces una línea en paralelo en vaciar, ¿no? Pues una línea igual. Vamos a poner una transición estable, como la que hemos utilizado hasta ahora. Se puede poner que esté activo o vaciado, que no se dé el mínimo. Ahora muy bien, solo me queda eso. ¿Cómo pongo eso? 4, 5, hay 6 o 7 maneras de ponerlos o más. Que C esté a cero. Que B1 Que C sea menor que 10. Que C sea menor que 10 es que el contador punto .cv sea menor que 10. El valor actual del contador menor que 10. Alternativa.
Bueno, unas pocas. Aquí en lugar de 10 puedo poner C.P1. ¿Ventajas que quiere? En este caso ninguna, cuando probamos de otra manera sí. Otra alternativa. Que no se dé la salida Q. Yo lo que os he dicho antes, no la salida Q, la salida Q, porque es contador ascendente. Del contador esta salida. ¿Cuándo es menor que 10? Cuando no se da. Su contacto, esto es como un comparado. Puedo aquí sacar una memoria y usar esa memoria. Puedo usar otra memoria aquí. Para la actual. Que va a estar en el número de 20. Y en lugar de esto, puedo utilizar el valor actual. Hay muchas formas de hacerlo. Y esta línea, igual que está aquí, la podría haber puesto aquí con el igual. Cambiar. Y esto en la lógica de entrada y pongo las transiciones todas, pues sin meter aquí el bloque. Podría haberlo hecho. Es una transición igual que cualquier otra. En un contador, en un temporizador, puedo acceder a esos valores. Yo me he perdido, Ramiro. No entiendo por qué has hecho la rama de abajo. O sea, sí entiendo que en la primera línea programas el contador. ¿vale? Porque no tengo otra manera de hacerlo. Aquí no hay una salida menor que. Aquí solo está esta salida. Aquí no puedo poner más que una variable. O sea, no puedes poner en la línea de arriba lo de los menores, los operadores lógicos. Pero es que esta solo se activa cuando esto es igual. La salida Q solo se activa cuando es mayor o igual. Antes no, por lo cual puedo ponerlo, pero no va a hacer nada. Ah, vale, claro. La primera línea es cuando es menor, Mayor o igual. mayor o igual. Y en la otra es menor que 0, ¿no? Uy, menor que 10. Menor que 10 en este caso, o menor que el valor actual, o menor que la variable que haya colocado aquí. Ah, vale. La primera es porque no puedo. Bueno. Y por último, la lógica de salida. Primero lo voy a hacer como no se hace, para que veáis por qué. Bueno, pues el llenar M1. En este caso las salidas son constantes durante el estado, ya veremos cómo se hace de otra manera. En dosificar. Y 3 y el mezclador. En mezclar, el mezclador. Y en vaciar, esto es lo que te pide el cuerpo, hacerlo, la tendencia que tenéis al principio, y esto pues es un 0. Porque no funciona. Esto es un 0 porque no funciona. ¿Os acordáis lo que hemos visto antes que pasaba con eso?
Solo se va a encender el mezclador en mezclar, no se va a encender antes. ¿En qué, perdón? Solo se va a encender en mezclar, no se va a encender en dosificar. Por eso que os dije que era muy importante y por esto que os he dicho que ciclo de automata cuando se actualizan las salidas. ¿Cómo se programa? Pues aquí veis que empieza por los estados, para no meter la pata. Se empieza al revés. M1, ¿dónde se activa? En llenar. I3. En dosificar. El mezclador. En dosificar. O en mezclar. El I1 en vaciar. Empezando por el lado derecho, solo voy a poner una vez cada variable. Simplemente es una estrategia para no repetir. Y no podría ser un AND en lugar de un OR en dosificar mezclar. Piénsalo. Si pongo una, ¿qué pasaría? Se tienen que dar los dos estados a la vez. ¿Se pueden dar dos estados a la vez? Sería secuencial, claro. Parece que es un ano, pero es aquí o aquí. No aquí y aquí. Porque si los dos estados a la vez no se pueden dar. Eso es lo que también cuesta. Porque no se entiende aquí y aquí. No, aquí o aquí. Por eso en serie no funciona. Esto es un claro. Plan B. ¿Se puede programar de otra manera? Sí. Esto es con bobinas RD. Se pone solo una a modo de ejemplo, las demás se podría hacer igual. El mezclador se activa en dosificar. Puedo hacer en dosificar, activar el mezclador. Y lo apago en vaciar. En vaciar. Set y reset puedo hacerlo todas las veces que quiera. ¿Vale? Lo único que en algunos casos hay que escribir más. Si utilizo esta nomenclatura, utilizaré estas bobinas. Cuando quiera utilizar set y reset, aquí pondré set y reset. Para no liarme, básicamente. ¿Vale? Y lo puedo hacer con cualquiera. M1, set al llenar y reset al dosificar. Y3, set en dosificar y reset en mezclar. Y1, set en vaciar y reset en inicio y o llenar. Porque va a los sitios para apagar. Esa la pega en el set y reset. Un poquito más de cuidado en algunos casos. Otra alternativa. Set al entrar y reset al salir. Set con flanco de subida de llenar y reset con flanco de bajada de llenar. Pero eso ya estamos escribiendo mucho más que de esta manera. Pues, depende un poco de lo que esté haciendo, cómo estoy orientando, tengo diferentes alternativas. Todas son válidas. Habitualmente utilizaré esta, salvo alguna vez las mezclaré, utilizaré esta. Por ejemplo, si una variable una salida la tengo que tener activa durante muchos estados consecutivos, en vez de poner una lista aquí de 20 estados, pues se quiere set. En esos casos
Es más recomendable por lo mezclar. Estoy sujetando una pieza, pues apretar una moleza tiene que estar durante todo el ciclo, pues set y luego set, cuando termines. Pero como habéis visto, lo que he hecho es traducir literalmente, de aquí a ahí. ¿Lo he escrito de esta manera? Pues lo escribo de esa manera. Aquí posiblemente la más compacta sea esta. ¿Por qué he escrito esta? Porque es lo que pone ahí. Por eso lo he escrito así, porque eso es lo que pone ahí. Lo he escrito literal. ¿Que se puede compactar? Sí. Pero para que veáis, si está bien hecho el diagrama de estados, lo otro es copiar. Una traducción, pero que es todo sistemático y metódico. Esto, aquí hay que hacer esto. Si pone esto, si pone esto. Si está bien hecho el diagrama de estados, lo otro es escribir el dato. Nada más. ¿Alguna pregunta? En el siguiente, la siguiente diapositiva, ¿qué pasa si el estado de dosificar y mezclar no están seguidos? ¿Cómo programarías la parte de la salida de mezclado? Si no están seguidos da igual, porque se activaría este o este. En este caso daría igual. Si no están seguidos, esto es lo más cómodo. Porque en el momento que se quede 5 estados entre medio, pues apagaría y se volvería a encender con ellos detrás. Cuando se activan solo una vez, esto es lo más cómodo. Si se activan muchas veces seguidas, posiblemente el servicio sea más cómodo. Pero si hay muchas ramificaciones, pues luego hay que acordarse que, por ejemplo, la salida ramificaciones se quedan en 2. Y si ya empezamos a usar flancos, pues si quieres escribimos como variable. Ya depende de lo que pase. ¿Alguna otra cosa?